Estamos en el Paraninfo de la universidad y se va a desarrollar la última sesión, como has dicho, del mismo. Ayer se desarrollaron las ponencias y hoy va a haber lo que se llama un conversatorio que va a tener como protagonistas a los profesores Francisco Balaguer Callejón, que es catedrático Jamone ad personam de Derecho Constitucional Europeo de la Universidad de Granada, que tiene una amplísima, prolífica y muy reconocida trayectoria en el campo del derecho europeo y en otros más, y cuyo currículum es tan notorio que no cabe posibilidad de sintetizar. Seguidamente le sucederá en el uso de la palabra al profesor doctor don Augusto Aguilar Calahorro, que entre otros méritos que le adornan es autor de la más reciente, completa y exhaustiva monografía sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es una autoridad muy relevante, no solo en España, sino en toda Europa, sobre la materia, y por tanto es la persona idónea para acompañar al profesor Balaguer y para disertar al respecto. Más allá de los comentarios particulares que ayer se desarrollaron, hoy vamos a tener otra aproximación distinta a la carta, creo que muy enriquecedora, y vamos a aprender mucho en los desarrollos que van a tener lugar. En primer lugar, el profesor Pizzolo, coorganizador del seminario, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Profesor Balaguer. Profesor, gracias por acompañarnos en este evento. Lo que vamos a hacer hoy es plantear un eje temático central para lo que nosotros denominamos como relaciones interordinamentales y que tiene que ver, tal cual decíamos, comentábamos ayer, con la evolución de los sistemas de derechos como sistemas de protección multinivel. Ya sabemos que un sistema de protección multinivel no solo permite la convergencia normativa sobre competencias convergentes como son los derechos regulados en los distintos niveles de protección, sino que también promueve una convergencia de interpretaciones, lo que nosotros denominamos una comunidad de intérpretes finales. ¿Por qué finales? Porque cada intérprete reclama para sí la última palabra en la materia que es ámbito de su competencia. El Tribunal Constitucional defiende ser el intérprete final de las normas constitucionales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reclama para sí la última palabra sobre el derecho europeo. Lo propio hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Y un ejemplo que conocemos más de cerca, la Corte Interamericana, en Almonacina de Llanos con Chile, dice lo mismo. Si hay que aplicar la Convención Americana de acuerdo como la interpretamos en San José, intérpretes finales de la Convención. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque los segmentos, los niveles de protección que se integran en un sistema multinivel, se ordenan, se organizan a partir del principio de ordenación jerárquica, de la famosa pirámide. Pirámide que explicaba el derecho y su dinámica en el siglo pasado, pero desde que hace unos años nos interrogamos si es posible a partir de una ordenación jerárquica explicar un sistema de protección multinivel. La respuesta es, se nos complica, sobre todo a intentar encontrar el órgano de cierre. ¿Quién tiene la última palabra? Que vemos, reclaman cada uno de los intérpretes finales de los segmentos integrados, de los ordenamientos jurídicos integrados. Por eso nosotros no hablamos de ordenación jerárquica, utilizamos la palabra heterarquía, que son distintos centros de atracción que interactúan, pero ninguno logra interponerse al otro. Y me parece muy ilustrativo para ver el nivel de discusión que genera en la jurisdicción constitucional europea y que se replica, como todos ustedes ya saben, en la justicia constitucional latinoamericana, en la relación que plantea la Corte Interamericana con los tribunales constitucionales y supremos, tiene la misma naturaleza
conflictiva en el hecho del debate sobre la última palabra. Me gustaría citar una traducción libre y por lo tanto sin ningún valor jurídico, simplemente literario, un párrafo de una sentencia reciente de la Corte Constitucional Italiana, la número 20, ya vamos a ver por qué citamos a la Corte Constitucional Italiana, del 23 de enero del 2019, me pareció muy ilustrativa. Esto señala el intérprete final de la Constitución en Italia. Los principios y derechos enunciados en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se entrecruzan en gran medida con los principios y derechos garantizados por la Constitución italiana. La primera, por lo tanto, constituye parte del derecho de la Unión Europea, se refiere a la Carta, dotado de peculiares características en razón de su contenido típicamente constitucional. Esta es toda una toma de postura de la Corte Constitucional Italiana frente a otros tribunales que entienden que los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no forman parte de la Constitución y son simples normas de referencia. Algo de eso ocurre aquí en España, no lo vamos a discutir en un rato. En tales casos, concluye la consulta, debe preservarse la oportunidad de una intervención con efectos erga omnes de esta Corte. Y esto es de resaltar. En virtud del principio que se sitúa el control concentrado de legitimidad constitucional en la base de la arquitectura constitucional. Y acá está el principal problema. Algo que no nos es ajeno, todos recordarán el caso Hellman contra Uruguay. En el fondo, la disputa por la última palabra era que la Corte Interamericana le reconocía a los jueces ordinarios la posibilidad de dejar de aplicar una ley cuando la Constitución uruguaya le reconoce esa competencia de manera exclusiva a la Corte Suprema. Y así podemos replicarlo en cada uno de los sistemas constitucionales, por ejemplo, en Paraguay o en Chile o en Costa Rica, donde la competencia del control recae de manera exclusiva, en Panamá también, recae de manera exclusiva en un tribunal constitucional, en la sala constitucional o en una Corte Suprema. Y ahí está el conflicto. Bueno, el mismo conflicto se plantea en Europa con el monopolio del control de constitucionalidad que las constituciones, por ejemplo, española, austríaca, italiana, alemana, reconocen en una jurisdicción específica, ¿no? Que es en estado puro. Reconocen esa jurisdicción y esa competencia al intérprete final. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en el ámbito del derecho de la Unión Europea, y hago esta referencia porque no todos lo saben, quienes nos acompañan, existe lo que se conoce como cuestión prejudicial, que es el único instrumento de diálogo directo reglado que funciona de manera eficaz. Bueno, hay que sumar el protocolo 16 al convenio europeo, pero es una cosa, digamos, de la misma naturaleza, pero un alcance distinto, como vamos a ver más adelante. En consecuencia, esta cuestión prejudicial permite no solo al juez ordinario, digamos, al juez no constitucional, sino, por ejemplo, en el caso de Italia, a un juez de paz, o inclusive a una autoridad administrativa, porque los tratados fundacionales de la Unión Europea hablan de órgano jurisdiccional nacional, y el concepto lo integra y lo define el Tribunal de Justicia, con una amplitud bastante llamativa para las instancias nacionales. En consecuencia, el juez puede, cuando está obligado a plantear la cuestión de constitucionalidad, ignorar esa obligación y ir directamente a Luxemburgo, o inclusive peor, una vez que se pronuncia la instancia constitucional, desconocer lo que ha dicho y ir a Luxemburgo. ¿Y cuál es la consecuencia? En una reciente jurisprudencia, a raíz de una asociación de magistrados rumanos, ha incluido inclusive al control de constitucionalidad. No es vinculante ni siquiera el control de constitucionalidad. El conflicto escala a una dimensión impensada años atrás. ¿Pero por qué? Porque la consecuencia directa de la contrariedad en el ejercicio del, digamos, control de comunitariedad implica dejar de aplicar la norma nacional contraria al derecho de la Unión Europea. En el caso específico, por eso la Corte Constitucional Italiana dice, no, mejor intervengo yo porque le expulso erga omnes. Y esto es un debate interesante
que en el fondo, como vamos a ver al terminar la exposición, implica una cuestión de subsistencia hacia el futuro de la justicia constitucional y su instrumento de validez jurídica, que es el control de constitucionalidad. Es lo que, por ejemplo, Greve, que es una autora francesa, señala como la búsqueda de la frontera imposible, inhallable, encontrar un límite entre la competencia nacional y la competencia de las instancias internacionales y supranacionales, es muy difícil de marcarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre? Es una convergencia en un ámbito común de integración de derechos. Y aquí surge, algo que vamos a discutir con los colegas españoles de inmediato, el famoso problema del control convergente o de la doble prejudicialidad, o inclusive triple, en el caso europeo, prejudicialidad. Es decir, estamos hablando cuando el juez que tiene la duda puede iniciar un incidente, un circuito interpretativo, tanto ante el Tribunal Constitucional como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y si el Estado ha suscrito el protocolo 16 del Convenio Europeo y se trata de los tribunales supremos habilitados por la ley nacional, la reglamentación y incorporación del protocolo 16 al derecho interno puede inclusive plantear una consulta no vinculante a Estrasburgo. La doble prejudicialidad se ve claramente, voy a hacer este ida y vuelta, en el sistema interamericano, cuando el juez de aplicación que ejerce el control de convencionalidad en el sistema interamericano tiene una duda entre la norma constitucional. Por ejemplo, en la Constitución argentina persiste una norma donde sostiene que el Estado promueve la inmigración europea. Aclara, no cualquiera, la inmigración europea. Es una norma que no se pudo reformar en su momento y quedó pendiente. Obviamente es una norma inconvencional y que nadie aplica. Bueno, en su momento el juez debiera una norma constitucional inconvencional favorecer el parámetro de convencionalidad internacional. Esa es la doble prejudicialidad. El problema es que en el caso de la cuestión prejudicial del derecho de la Unión Europea es un derecho supranacional y que el juez tiene la obligación y en su caso el deber de plantearla, pero además la puede plantear en cualquier parte del proceso, cuando lo desee. No se puede condicionar el momento del litus ritual del proceso en que se plantea la cuestión. Y la consecuencia de ser contraria, de señalar como contraria al derecho nacional la norma del derecho nacional frente al derecho de la Unión Europea, es su desaplicación, por el efecto directo. Y cuando se trata de la Carta de Derechos Fundamentales, esto colisiona con el sistema constitucional de derecho. Entonces se plantea el problema que nosotros llamamos del control concurrente. ¿Cuál ha sido la respuesta de los tribunales constitucionales? La prioridad constitucional. El caso emblemático es Francia, que lleva en el 2008 una reforma constitucional, introduciendo la cuestión prioritaria de constitucionalidad, lo dice en su fundamento, para que la Constitución retome el centro del sistema, muy polémica, que luego fue sometida a control de comunitariedad en Luxemburgo y se llegó a un acuerdo que no podía influir o limitar la facultad de plantear la cuestión prejudicial. Eso por un lado. Por el otro, en el caso de Italia, la propia Corte Constitucional italiana propone jurisprudencialmente limitar, tener la primera palabra, intervenir antes de plantear, lo insinúa, ¿no? Antes de plantear al juez común, al juez, el juez no constitucional, para que se entienda en América Latina, el juez que no tiene la competencia constitucional le propone que antes de plantear la cuestión prejudicial, pregunte, como el párrafo que citábamos, pregunte si es procedente o no la cuestión de inconstitucionalidad, que es convergente con la cuestión prejudicial en cuanto a la materia. Claro, esto originó un gran debate que en el fondo
hay una fuerte disputa entre dos catedráticos italianos reconocidos, el profesor Romboli, conocido en América Latina, y el profesor Ruggeri, catedrático de Messina, el primero de Pisa, respecto a si esto viola o no la primacía constitucional. ¿Por qué? Porque el profesor Ruggeri decía, en cualquier momento se puede plantear la cuestión prejudicial. Y el profesor Romboli decía, no, eso es desvirtuar, convertir un control concentrado en un control difuso. Y ahí hay un límite en la arquitectura constitucional. Y es un debate enriquecedor que ha llevado a disputas muy interesantes sobre el alcance que hay que reconocerle al ejercicio del control de constitucionalidad, del control de convencionalidad, del control de comunitariedad. En definitiva, en el fondo, y lo que vamos a tratar hoy con los colegas que nos acompañan, es cómo reaccionar, cómo armonizar, cómo integrar ambos planos normativos, o los diversos ambos planos normativos, sin seguir un circuito unidireccional como en el derecho constitucional clásico, donde la terminal era siempre el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa cuando los circuitos unidireccionales mutan en circuitos multidireccionales que dialogan con diversas terminales? Estrasburgo, Luxemburgo, en nuestro caso la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, los comités de Naciones Unidas. ¿Cómo lograr integrar las distintas terminales a un discurso común? ¿Es posible? ¿Cuál es el nuevo rol del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el monopolio que ejerce en el control de constitucionalidad de los derechos? Por eso nosotros, y para ir terminando, señalábamos que vamos a discutir, a plantear qué pasa con la jurisdicción constitucional, qué pasa con el control de constitucionalidad respecto a quién tiene la última palabra en el diagrama, en el diseño del sistema de derechos. Queda planteado el marco teórico, y le cedo la palabra al profesor Porras para que disponga quién interviene en primero. Muy bien, pues seguidamente, sin más dilaciones, tiene la palabra el profesor Balaguer. Muchas gracias al profesor Porras, al profesor Pisolo por esta invitación a participar en un seminario que ya se vislumbraba muy interesante, pero que tras la intervención del profesor Pisolo creo que va a resultar especialmente interesante, porque la verdad es que yo voy a seguir la senda de los problemas que él ha definido. No teníamos previamente digamos, una indicación clara de a qué ceñirnos, pero creo que quizás podemos seguir esa senda porque son las cuestiones más interesantes que se plantean ahora mismo, también en relación con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y desde luego con las relaciones entre ordenamientos en un contexto de pluralismo constitucional, es decir, en un contexto en el que ninguno de los ordenamientos puede atribuirse la condición de soberano. Sobre este tema tengo que decir que he publicado recientemente un trabajo, lo digo porque es muy fácil de localizar en internet, que está en los scritti in honore de Paola Bilancia, publicado en federalismi.it, está publicado en italiano, pero se va a publicar también en la revista nuestra Derecho Constitucional Europeo en el siguiente número en castellano, o sea que se puede consultar ahí. Y a mí me gustaría desarrollar en la misma línea de lo que él ha dicho, porque coincido plenamente con los planteamientos que él ha enunciado, desarrollar las indicaciones tan sugerentes que ha dado el profesor Pisolo, ¿no? Digamos que partiendo del inicio de su intervención sobre la cuestión de la jerarquía, yo creo que él tiene toda la razón al negar la posibilidad de una ordenación jerárquica de las relaciones entre sistemas jurídicos. Eso es imposible por la propia estructura del principio de jerarquía tal y como se definió históricamente el principio de jerarquía. El principio de jerarquía se define en sentido moderno, en la estructura del sistema de fuentes modernos, se define en el Estado legal de derecho, y es un principio que tiene un sentido claramente revolucionario, es decir, la revolución constitucional, la revolución burguesa, que lógicamente
intenta imponerse a través de la ley. Esta imposición a través de la ley no es una cuestión puramente técnica, es algo que tiene que ver también con la convicción que señala el maestro García Pelayo, como otros autores, como Isaías Berlín y otros, la convicción que existe en esa época de que la ley es una expresión de racionalidad que se manifiesta en el campo de las ciencias sociales igual que en el campo de las ciencias naturales, de tal manera que la Constitución como ley es simplemente esa máxima expresión de racionalidad que define al mismo tiempo el lugar de la soberanía, porque la sociedad se gobierna a sí mismo a través de la ley supera el mundo de los privilegios estamentales, la costumbre, define el lugar de la costumbre, a través de la ley el Parlamento que es soberano se impone sobre el rey, define sobre el Poder Ejecutivo. En definitiva, la ley tiene una serie de connotaciones que la hacen un instrumento revolucionario de imposición del nuevo mundo moderno sobre el mundo estamental. Y eso se hace a través de la fuerza de ley, que es un principio que está ya en la Constitución francesa, el primer constitucionalismo francés revolucionario, pero que se depura a través de la dogmática del derecho público alemana, en sentido lavandiano, se depura como expresión que tiene un sentido técnico en relación con la capacidad de imposición y de resistencia de la ley en el ordenamiento jurídico. De manera que la fuerza de ley, la eficacia, son los principios fundamentales de este momento histórico, ¿no? Entonces estamos hablando de un momento en el que la jerarquía es el elemento fundamental de configuración del sistema jurídico. ¿Qué es lo que ocurre? Que la jerarquía es un principio que apela a una relación directa entre normas, por definición. Es decir, la jerarquía tiene su modelo clásico en la relación entre ley y reglamento. La ley se aplica sobre el reglamento y se aplica con una doble naturaleza. Por un lado, por la condición que tiene la ley de lo que llamaríamos el lenguaje moderno, la Constitución material kelseniana o las normas sobre la producción jurídica, tal y como las definía Tommaso Perassi, que fue el que por primera vez utilizó esta expresión. Por tanto, la ley, en cuanto norma suprema del ordenamiento del Estado legal de Derecho, reúne las dos condiciones esenciales de esa supremacía. Por un lado, su condición de norma sobre la producción jurídica, es decir, define el espacio de producción de la otra norma y, por tanto, el espacio formal de producción del derecho. Y, por otro lado, el elemento sustancial, porque la ley impone sus contenidos a través de la fuerza de ley y, por tanto, se refleja como tal en el ordenamiento jurídico, unificando las dos condiciones básicas de construcción del ordenamiento jurídico. Por un lado, el aspecto formal y, por otro lado, el aspecto material. Bueno, naturalmente esto define un ordenamiento muy simple, donde no hay otro ordenamiento. Podemos hablar de costumbre, pero la costumbre tiene el espacio que le define la ley, donde no hay otro ordenamiento, donde, por tanto, la relación entre normas es una relación directa y que en definitiva transmite a través de ese mecanismo técnico de la jerarquía, de la fuerza de ley, transmite no otra cosa que la fuerza de un grupo social que controla el proceso político y que se impone a través de la ley en un formato, en un contexto, como diría Zagrebelsky, de un constitucionalismo oligárquico, ¿no? Basado en el sufragio censitario. Bueno, todo esto cambia en el sistema kelseniano, cambia radicalmente. Cambia radicalmente porque la idea de constitución material, que es la idea operativa que nosotros tenemos de Kelsen, la idea de norma fundamental hipotética, una idea, como ya dijera Perassi a principios del siglo XX, totalmente desechable, no tiene ningún valor desde el punto de vista de la construcción del sistema jurídico, porque el sistema jurídico no se construye a través de una ordenación lógica y porque los problemas de efectividad de las normas, que es lo que plantea realmente Kelsen a través de la norma fundamental hipotética, son problemas que están más allá del derecho, más allá del ordenamiento jurídico. Entonces nosotros tenemos una teoría que es una teoría fundamental, la teoría de la constitución material, es decir, las normas que establecen las condiciones de producción del resto de las normas. Y esa teoría se configura en Italia por el genio de Tommaso Perassi a través de la idea del concepto de normas sobre la producción jurídica. Entonces, esa formulación es una formulación que va a romper ya el estatuto de la ley en ordenamiento jurídico y va a romper cualquier posibilidad de relación directa, incluso entre la ley y el resto de las normas del ordenamiento jurídico, porque todas van a estar mediadas por la Constitución, por las normas sobre la producción jurídica establecidas en la Constitución y por la Constitución material.
hasta tal punto que esto lo podemos ver muy claramente en el concepto de reserva de ley. El concepto de reserva de ley, que también parte de la dogmática alemana de Otto Mayer, es un concepto que se va a establecer sobre la base de la capacidad que tiene la ley de impedir que el Poder Ejecutivo regule las normas que forman parte de lo que desde el punto de vista, digamos, lógico, debería ser regulado por la ley, ¿no? Que son la libertad y la propiedad de las personas. Y lo que ocurre es que ese concepto de reserva de ley tiene una función muy diferente en el Estado legal de derecho y en el Estado constitucional de derecho. Porque en el Estado constitucional de derecho la reserva de ley ya no es solamente un privilegio o un mecanismo de defensa del legislador, sino que también es un límite del legislador. El legislador no puede delegar la regulación de una materia que está sometida a reserva de ley porque tiene ahí un límite constitucional. Entonces vemos aquí como el legislador está sometido material y formalmente a la Constitución. O sea, tiene ya una vinculación con la Constitución que, digamos, rompe esta estructura unificada de los aspectos formales y materiales del sistema jurídico en la ley. Y ahora eso se traslada a la Constitución. Es la Constitución la que unifica las condiciones de producción del resto del ordenamiento a través de la Constitución material, de las normas sobre la producción jurídica, y es la Constitución la que se impone sobre el resto de las normas. Pero claro, esto provoca una cierta tensión, sobre todo en la doctrina, incluso discípulos de Kelsen como Merck, que no han entendido bien, me parece a mí al menos, la forma en que Kelsen define la estructura del ordenamiento jurídico y que piensan que esta supraordenación de las normas de la Constitución material o de las normas sobre la producción jurídica define solamente un espacio específico del ordenamiento, que es el espacio formal del ordenamiento jurídico, la estructura formal del ordenamiento jurídico. Y entonces lo que hace Merck, por ejemplo, es establecer una doble jerarquía de las normas, ¿no? La lógica y la formal. Y en esto le sigue después Pisoruso, que dice también que hay una ordenación lógico-formal de la jerarquía y una ordenación material de la jerarquía. Pero esto realmente no tiene ningún sentido ni es coherente con el sistema kelseniano, porque el sistema kelseniano no se plantea la cuestión de la jerarquía. La Stufenbau es una ordenación escalonada, pero no jerárquica, ni tiene nada que ver con la idea de la fuerza de ley, ni con la eficacia de la ley, ni con los planteamientos propios del Estado legal de derecho. Porque el punto fundamental de transformación del sistema jurídico reside en el hecho de que las normas sobre la producción jurídica implican un llamamiento, una apelación a un principio que después desarrollaría Crisafulli en Italia, que es el principio de competencia. Es decir, la estructura del ordenamiento cambia por motivos políticos y sociales, porque estamos ante una sociedad plural que se reconoce ya como tal, ante una democracia pluralista, ante un sistema de fuentes plural, complejo, con reconocimiento de autonomía, con reconocimiento de diversos niveles ordenamentales dentro del propio sistema jurídico en el plano territorial, en algunos estados, etc. La estructura del ordenamiento cambia y esa estructura del ordenamiento ya no es una estructura jerárquica, es una estructura que está vertebrada por la idea de constitución material, por las normas sobre la producción jurídica y por el principio de competencia. ¿Y cuál es la diferencia esencial entre un elemento y otro? Pues la diferencia esencial es que el principio de jerarquía sigue siendo un principio de relación directa entre normas, por algo fundamental, porque esas normas coinciden en el contenido material. Yo regulo lo mismo que regula el reglamento, pero yo como ley puedo, a través de la fuerza activa de ley, derogar el reglamento y tengo una resistencia a través de la fuerza pasiva de ley frente al reglamento. Entonces aquí tenemos un elemento fundamental que es, esa relación directa que no se da, sin embargo, en las normas sobre la producción jurídica y en el principio de competencia. ¿Por qué? Porque en las normas sobre la producción jurídica y el principio de competencia siempre hay una apelación a una tercera norma, que es la que define los ámbitos competenciales entre los otros sistemas. Que no existe, que ahora, efectivamente, como tú decías antes, no existe, sin embargo, en el ámbito de las relaciones entre ordenamientos a nivel supranacional. Existe en el ámbito interno. Un sistema federal tiene la Constitución Federal que define los ámbitos ordenamentales del espacio federal y el territorial. Un sistema autonómico como el español tiene una Constitución donde se establecen cuáles son las competencias del Estado y las comunidades autónomas.
Pero el paradigma kelseniano es un paradigma construido para el Estado Nacional y no para la integración supranacional, a pesar de que Kelsen partía de la base de que toda esta estructura partía del derecho internacional, ¿no? Pero no es un paradigma construido para las relaciones entre un ordenamiento estatal y ordenamientos supranacionales, porque ese fenómeno él lo vivió, digamos, muy poco y por tanto no era un motivo de preocupación para él cuando él se construyó su teoría en absoluto, ¿no? Entonces, el paradigma kelseniano, como muy bien decías tú antes, parte de esta idea de que la Constitución tiene la última palabra y que quien interpreta la Constitución tiene la última palabra. Y entonces se produce un tránsito del mecanismo de la eficacia, que era el mecanismo propio de la fuerza de ley, que era un mecanismo directo de relación entre normas, al mecanismo de la validez, a los problemas de validez de las normas, que apela siempre a una norma superior, a una tercera, una norma supraordenada, vamos a decir, no jerárquicamente superior para no confundirnos, una norma supraordenada que es la que define los ámbitos competenciales de las demás normas. Entonces ahí es donde el paradigma kelseniano se agota, porque el paradigma kelseniano parte de una estructura lógica muy coherente. El ordenamiento define las condiciones de validez y por tanto las condiciones de pertenencia al ordenamiento jurídico. La jurisdicción constitucional, aplicando el control de validez, establece a quién le corresponde pertenecer, qué norma le corresponde pertenecer y cuál no al ordenamiento jurídico. El control que realiza la jurisdicción constitucional es un control sobre la validez de las normas, sobre la constitucionalidad de las normas, aunque opere como legislador negativo y con un mecanismo derogatorio, pero eso tiene que ver con la seguridad jurídica, no tiene que ver con el mecanismo como tal. Y por tanto hay un juicio pleno de validez sobre las normas que permite expulsar las normas del ordenamiento cuando son contrarias a la Constitución. Ahora, estamos ya en un contexto diferente. Ahora nos situamos en contexto de pluralismo ordinamental, de constitucionalismo multinivel, en fin, todos estos, digamos, estos recursos teóricos que nos permiten definir cuál es la estructura actual de los ordenamientos jurídicos y las relaciones entre ordenamientos jurídicos cuando, como tú decías bien, no hay un soberano, no hay quien tiene la última palabra. Y aquí es donde, en mi opinión, y esto es lo que desarrollo en los trabajos que acabo de mencionar, que se pueden localizar en Internet, en mi opinión hay, hay un cambio fundamental del paradigma kelseniano. ¿Por qué? En primer lugar, porque ahora, bueno, lo primero que tenemos que diferenciar para comprender bien las relaciones entre estas estructuras ordenamentales es que tenemos que hablar, por un lado, de la integración de normas de otro ordenamiento en el parámetro, que es uno de los elementos, es decir, las relaciones entre ordenamientos es la configuración del parámetro de constitucionalidad, que muchas veces no se distingue muy bien conceptualmente y se mezclan las cosas. Y la segunda cuestión que tenemos que ver es la configuración de las relaciones entre ordenamientos a partir de que algunas de estas normas de los ordenamientos externos sean objeto del control de constitucionalidad. De manera que son dos vertientes diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando de la configuración del parámetro de constitucionalidad, a mí me parece que hay un concepto que es fundamental para comprender cómo funcionan las relaciones entre ordenamientos, que es el concepto de mediación normativa, que es un concepto que tiene relación con el bloque de constitucionalidad español o con las normas interpuestas italianas. Es decir, es un concepto que apela justamente al hecho de que aquí no cabe ninguna ordenación jerárquica, sino que cualquier ordenación de las relaciones entre ordenamientos debe partir del reconocimiento del pluralismo y, por tanto, de la mediación normativa que pueden operar algunos ordenamientos integrando en el parámetro de constitucionalidad normas de otros ordenamientos. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce formalmente el artículo 4.2 del Tratado de la Unión Europea como un elemento que hace posible la integración en el parámetro de control que realiza el Tribunal de Justicia de las propias normas, de las normas europeas, utilizando como elemento de modulación de la aplicación de esas normas el criterio de la identidad constitucional. De manera que la identidad constitucional opera, aunque de otra manera, pero como una especie de margen de apreciación en el sentido de que el Tribunal de Justicia a veces no aplica en determinados Estados miembros de la Unión Europea determinadas normas europeas porque considera que esas normas tienen que modular su aplicación en función de las condiciones de la Constitución Nacional y de la idea de identidad constitucional que se reconoce en el Tratado de la Unión Europea. Entonces aquí viene la cuestión interesante desde mi punto de vista.
bueno, de las muchas interesantes que has dicho tú y las que podemos ver a lo largo de la sesión, ¿no? Pero una cuestión que me parece muy importante porque supone una transformación del paradigma kelseniano. Es decir, el paradigma kelseniano opera sobre un juicio pleno de la validez de las normas. Y ese paradigma se rompe con el pluralismo constitucional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos un juicio que en muchas ocasiones no se realiza sobre la validez de las normas, sino que se realiza sobre un ámbito de validez concreto de la norma. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la identidad constitucional. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Justicia? El Tribunal de Justicia, lógicamente, no decide que la norma europea es inválida por el hecho de que en un territorio concreto de la Unión Europea, en un Estado concreto de la Unión Europea, esa norma europea no se puede aplicar en virtud de su colisión con el principio de identidad constitucional, sino que lo que decide el Tribunal de Justicia es que el ámbito territorial de validez de esa norma no se va a aplicar, o sea, que se va a actuar sobre el ámbito, o se va a hacer un juicio sobre el ámbito territorial de validez de la norma en relación con el derecho constitucional nacional, y de ese modo se evita algo que podría ocurrir si hubiera una valoración, una evaluación plena de la validez de las normas, que sería un conflicto existencial. Es decir, el problema que tiene el paradigma kelseniano es que el paradigma kelseniano, como tú bien has dicho al principio, apela a la soberanía, apela a tener la última palabra, y por tanto es un paradigma que define un juicio pleno de validez sobre las normas. Ese juicio pleno de validez sobre las normas en un contexto de relaciones entre ordenamientos, de pluralidad, de pluralismo constitucional, de sistemas multinivel, puede generar un peligro, digamos, existencial desde el punto de vista de un conflicto existencial entre los ordenamientos, y lo que están haciendo los ordenamientos es modular ese, digamos, lo están haciendo casi. No es que nadie haya escrito esto previamente para decirle, oiga, ustedes tienen que hacer esto, ¿no? Sino que simplemente de manera intuitiva se percibe que no se puede actuar sobre un juicio pleno de validez de las normas, sino que hay que actuar sobre los ámbitos de validez de las normas. Entonces tenemos aquí una aplicación que no es nada insólita, porque nosotros tenemos un precedente en España con la aplicación de la regla de supletoriedad del artículo 149.3, desde la sentencia 5.981 hasta la 116.97 y las 61, no, 118.96, 61.97, perdón, hasta esa sentencia lo que hacía el Tribunal Constitucional es que no hacía un juicio de validez. Fíjate la cosa tan curiosa, ¿no? Porque se supone que un Tribunal Constitucional tiene que hacer juicio de validez de las normas, ¿no? Pues no hacía un juicio de validez de las normas estatales, sino que salvaba la validez de las normas estatales en virtud del principio de supletoriedad del derecho estatal, que decía que el derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Entonces salvaba la validez de las normas estatales y decía, esta norma estatal es válida, pero no se aplica en el territorio de Cataluña, o en el territorio de Andalucía, o en el territorio de una comunidad autónoma. De manera que el Tribunal Constitucional Español durante muchos años ha actuado sobre la eficacia de las normas, sobre el ámbito territorial de validez de las normas y no sobre la validez plena de las normas. Quiero decir con esto que no es nada insólito lo que está ocurriendo por parte del Tribunal de Justicia, porque hay precedentes de otros tribunales constitucionales nacionales que lo han realizado. Y entonces tenemos otra modulación del ámbito de validez, que es el tema de la inaplicación por parte de los jueces y tribunales. Aquí realmente yo soy muy amigo tanto de Roberto como de Antonio Ruggeri, de los dos soy un buen amigo. Una polémica interesantísima. Sí. Lo más importante de la pandemia. Sí. Y yo creo que en este punto lleva la razón Antonio Ruggeri. Obviamente tenemos que, esto tuvimos ocasión de debatirlo hace poco, pero tenemos que aceptar el hecho de que la transformación que supone en la integración de diversos ordenamientos a partir de mecanismos de pluralismo constitucional implica necesariamente que los jueces tengan una intervención que está muy justificada. Voy a decir por qué. Porque, en primer lugar, naturalmente los jueces nunca hacen un control de validez de la norma, en ningún sentido. El control es siempre de un ámbito concreto de validez, que es el temporal, en este caso, no el territorial. ¿Por qué el temporal? Porque cuando un juez inaplica una norma de derecho europeo, una norma legal, una norma de derecho interno legal que va en contra del derecho europeo, el juez, al inaplicar esa norma, lo único que hace es suspender la eficacia de esa norma. Es decir, actúa exactamente igual que
si estuviera aplicando el mecanismo derogatorio. Actúa sobre la eficacia de la norma o sobre el ámbito temporal de validez de la norma. ¿Y por qué lo hace así? Porque el derecho europeo y el derecho interno se mueven en una relación flexible, no tienen campos competenciales rígidamente acotados. Hay un mecanismo de subsidiariedad del derecho europeo que se aplica solamente en aquellos casos en los que no se puede resolver el problema normativo por el ámbito interno en algunos ámbitos competenciales. Y esto significa que lo que hoy puede ser contrario al derecho europeo, mañana puede ser que no lo sea porque el derecho europeo retroceda y deje de regular esa materia. Y no tendría sentido un esfuerzo legislativo para que cada vez que hay una variación en el derecho europeo por motivos de flexibilidad, el Parlamento intervenga y regule de nuevo la materia. Entonces, lo que hace muy sabiamente, creo yo, lo que pasa es que en Italia se han planteado a veces las cosas de manera diferente porque ellos han interpretado la primacía como un principio de jerarquía en algunas, y entonces le han prestado especial atención a la idea de depuración del ordenamiento jurídico, de eliminación de normas del ordenamiento jurídico que no son aplicables directamente justamente por su confrontación contra el derecho europeo. Yo creo que en España se ha entendido mejor esta cuestión y por eso aquí es pacífico, así lo admite el Tribunal Constitucional, que los jueces no solamente inapliquen las leyes que vayan en contra del derecho europeo, sino también las leyes que van en contra del derecho internacional. Y esto a partir de la sentencia 140-2018, que ya estaba prefigurado, digamos, a nivel legislativo, pero que el Tribunal Constitucional lo ha aceptado. Y esto tiene todo el sentido, porque también puede haber modificaciones de tratados internacionales. Y no tiene lógica que cada vez que haya una alteración de un tratado se produzca una modificación legislativa interna, un esfuerzo legislativo para cambiar eso, ¿no? Sino que es normal que aquella norma que ha sido inaplicada pueda volver a ser aplicada si ya no hay confrontación con el derecho internacional. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos mecanismos que son dos mecanismos que modulan el sistema kelseniano, que modifican el paradigma kelseniano, porque el paradigma kelseniano es un paradigma adecuado para el Estado Nacional, que tiene sentido a partir de la plena configuración como Tribunal Constitucional, como jurisdicción concentrada del Tribunal Constitucional, que puede realizar un juicio también en plenitud sobre la validez de las normas. Pero esto no puede ocurrir, no ocurre cuando estamos hablando de tribunales en los cuales ninguno de ellos tiene la última palabra porque falta la tercera norma, la norma que establecería las condiciones de la relación competencial entre los demás. Fíjate que nosotros tenemos una integración europea en la que solamente hay dos vertientes. Por un lado están los tratados, que a partir del principio de atribución permiten que se ejerzan competencias por la Unión Europea. Por otro lado está el derecho constitucional nacional. No hay una tercera norma como existiría si hubiera una constitución federal, como hay siempre en un Estado federal. Entonces, al no existir esa tercera norma, falta el referente que define los ámbitos competenciales y no es posible aplicar el paradigma kelseniano tal y como el paradigma kelseniano fue definido. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a utilizar este tipo de categorías, que son categorías que nos permiten, creo yo, explicar mejor las relaciones entre ordenamiento en esos niveles. Por un lado, en la configuración del parámetro del concepto de mediación normativa, es decir, el hecho de que siempre va a haber normas de otro ordenamiento que condicionen la validez de las normas del ordenamiento propio, es decir, esto los tribunales constitucionales les está costando mucho hacerlo, incorporarlo. Curiosamente, el Tribunal de Justicia sí lo está haciendo con este mecanismo de la identidad constitucional, es decir, apela a un ordenamiento diverso como es el ordenamiento constitucional de los estados para limitar o modular la aplicación del derecho europeo. Los tribunales constitucionales tienen más dificultades para integrar dentro del parámetro constitucional el derecho europeo, pero yo creo que eso es inevitable, absolutamente inevitable. Es decir, en un contexto de relación entre ordenamientos hay una mediación normativa siempre y esa mediación implica una configuración del parámetro a partir de esta, digamos, de esta incorporación de normas de ordenamiento externo, ¿no? Entonces yo creo que esos dos conceptos, por un lado, digamos, por un lado, a partir de la diferenciación entre las normas externas en su incorporación al parámetro y por otro lado las normas internas como objeto de control, que son elementos que no se diferencian habitualmente en los estudios sobre esta materia, y por otro lado el hecho de que en la configuración del parámetro tenemos que tener en cuenta un concepto de mediación normativa, que es un concepto fundamental para comprender la estructura de las relaciones entre ordenamientos en el nivel del control de constitucionalidad.
y por tanto un elemento que vamos a tener que, lo llamemos como lo llamemos, lo podemos llamar bloque de constitucionalidad, norma interpuesta, como sea, pero en definitiva yo creo que la idea es que existe esa mediación normativa. Y luego en el aspecto del control de las normas, tener en cuenta que aquí ya no cabe un pleno control de validez de las normas, porque no hay nadie que tenga la última palabra, sino que los tribunales están comenzando a operar y operarán cada vez más sobre la idea del control de los ámbitos de validez de las normas para evitar un conflicto existencial entre los distintos ordenamientos que están en relación en el ámbito supranacional, en un contexto de pluralismo constitucional o en un contexto de constitucionalismo multinivel, ¿no? Yo con esto, de alguna manera, creo que he desarrollado algunas cosas, pero en plena congruencia, creo, con todo lo que tú has expuesto, por tanto, en la misma línea de continuidad. Y creo que tenemos aquí un ámbito de debate muy, muy interesante, ¿no? Le paso a José María. Sí. Bueno, una intervención riquísima, la verdad, apasionante. Y a continuación, pues cedo la palabra al profesor Aguilar, que seguro que hará secuencia con la misma y que hará un desarrollo propio no menos enriquecedor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este debate, a este coloquio riquísimo y muy llamativo que estén interesadas cientos de personas en esta cuestión, que puede parecer a veces cuestiones de detalle demasiado técnicas del ámbito jurídico, pero que realmente expresan la realidad del momento, de la década, del siglo que nos toca vivir, y que lo que expresan es la sociedad en la que estamos ahora mismo viviendo. Tratamos de darle un nombre a esto: sistema multinivel, sociedad digital, jerarquía, competencia. A nivel jurídico tratamos de darle un nombre a la realidad social en la que estamos viviendo. Como ha adelantado el profesor Porras, estoy completamente de acuerdo con los dos profesores que me han precedido, y no haré más que explicar quizá lo mismo o aportar lo mismo, pero quizá con otras palabras, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esa palabra que creo que es la clave de todo el debate. ¿Quién reclama la última palabra en la sociedad en la que vivimos, en el derecho en el que estamos viviendo? La cuestión clave, desde la perspectiva de los derechos, es que ante un conflicto social, encontramos ahora diferentes cartas, diferentes parámetros de derechos que pueden aplicarse al mismo conflicto. El derecho fundamental garantizado en la Constitución del Estado, el derecho garantizado en el Convenio Interamericano de Derechos o en el Convenio Europeo, el derecho garantizado en la Carta de Derechos Fundamentales. Son derechos que nominalmente son lo mismo: libertad de expresión, inviolabilidad del domicilio, protección de datos. Nominalmente son lo mismo, pero su contenido y sus límites han podido ser configurados en cada ámbito, en el ámbito europeo, en el ámbito de la Unión o en el ámbito estatal, con unos límites diversos y por tanto con un contenido diverso. Y el problema que nos encontramos, como han adelantado, es qué derecho concreto, qué configuración concreta del derecho aplicar a un caso concreto, y que puede dar lugar a una diferente solución, donde se encuentra el límite, donde se encuentra el nivel de garantía. Y claro, la aplicación o el contenido de ese derecho y de esa carta realmente depende al final de lo que haya decidido una autoridad judicial que se haya arrogado la última palabra. En el caso europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional de un Estado. Yo no sé si esto es de construir demasiado la teoría, pero partimos de la base de que nos encontramos en sistemas democráticos, sistemas jurídicos democráticos, en un constitucionalismo democrático, la democracia constitucional, donde si nos planteamos quién debe tener la última palabra, la respuesta primera debe ser el pueblo, la ciudadanía a nivel democrático, de manera que partimos de esa idea. Aquel órgano que tenga la última palabra debería tener una base de legitimidad democrática suficiente para arrogarse esa última cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿Hasta dónde llega la intimidad? Y creo que
efectivamente, en el mundo en el que vivimos hoy día, como ha dicho el profesor Balaguer, este paradigma kelseniano, ese principio de jerarquía, tal y cual lo habíamos entendido hasta ahora, ha desaparecido o por lo menos deja de ofrecernos un resultado adecuado. La cuestión, y con esto resumo todo lo que yo querría decir, no se resume en el principio de jerarquía. Si la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es jerárquicamente superior a la Constitución del Estado o el Convenio Europeo de Derechos Humanos es superior jerárquicamente, sino que la única manera de responder adecuadamente a esto, también partiendo desde el principio democrático, es una cuestión de eficacia de la norma. ¿Quién puede invocar en un ámbito territorial determinado, temporal determinado, un derecho u otro derecho, una carta u otra carta? Es una cuestión de eficacia entendida como la posibilidad de poner en juego, de iniciar todos los procedimientos de garantía de los derechos. Es decir, invocación del derecho. ¿Quién puede invocar la Carta de Derechos Fundamentales? ¿Quién puede invocar el Convenio Europeo de Derechos Humanos? ¿Quién puede invocar el Convenio Interamericano de Derechos, el Pacto de San José? ¿Quién puede invocar la Constitución, ¿no? Creo que desde esta perspectiva de invocabilidad de la disposición del derecho puede construirse la solución, puesto que a nivel jerárquico no vamos a encontrar quizá actualmente un punto último al que reconducir toda la unidad de nuestro ordenamiento o todo el poder de nuestro ordenamiento. Va a ser muy complicado. En lugar de reconstruirlo desde una perspectiva, permítame esta simpleza, de arriba hacia abajo, quizá habría que pensar en reconstruirlo de abajo hacia arriba, partiendo de quién puede invocar el derecho y quién puede, por lo tanto, accionar los mecanismos que van a permitir que este derecho sea eficaz. Eficaz en cuanto a que va a obligar al juez o va a obligar a la administración a preferir la aplicación de una disposición, mi derecho, frente a otra disposición para resolver el caso. Con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no tenemos otra solución. Yo confieso que mi deseo político, filosófico, ético, sería que nuestros tratados de la Unión Europea se configurasen como una constitución normativa jerárquicamente superior, que en Europa viviésemos en los Estados Unidos de Europa, en un sistema federal, donde los problemas pudiesen reconducirse a una constitución, porque de esta manera podríamos resolver toda la cuestión. Y además, a nivel político, creo que por lo menos para los españoles sería mucho más ventajoso. Pero actualmente no existe. Entonces, partiendo de esta idea, la cuestión de la jerarquía debería reconducirse a la eficacia, a quién puede invocar el derecho, no a qué disposición es jerárquicamente superior a otra y anula aquella contraria, sino a quién puede iniciar los procedimientos de garantía de los derechos y de las disposiciones. Nos planteamos la cuestión de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, si esto pueden ser realmente derechos fundamentales, ¿no? Esta es la segunda cuestión que querría apuntar. ¿La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea contiene derechos fundamentales? ¿Son derechos fundamentales? Pues bueno, si atendemos a una definición clásica de derechos fundamentales, los derechos fundamentales son bienes jurídicos internacionalmente reconocidos, vinculados al concepto de dignidad humana, que se reconocen positivamente en la constitución de un Estado, es decir, en la norma con máxima jerarquía, y que en ese momento adquieren, por considerarse importantes, el máximo nivel de garantías que el ordenamiento jurídico ofrece. Ese sería el concepto de derecho fundamental, un derecho humano constitucionalizado y garantizado por mecanismos constitucionales. Sin embargo, en la Unión Europea y el nuevo entramado en red que nos encontramos con el Convenio Europeo, con el Pacto de San José, con la Carta de Derechos, ni el Convenio, ni el Pacto, ni la Carta de Derechos de la Unión son constituciones en un sentido formal, no son normas constituciones. La Carta de Derechos Fundamentales tiene el mismo nivel jurídico que los tratados de la Unión, pero los tratados de la Unión son tratados internacionales. Y su valor jerárquico en cada Estado depende finalmente de lo que cada Estado en su Constitución reconozca un tratado internacional. Si una Constitución reconoce un tratado internacional un nivel superior, jerárquicamente superior a sus propias normas, tendrá una jerarquía, pero otros Estados consideran, como el caso español y la mayoría de Estados europeos, que un tratado internacional tiene
se implanta en un parámetro de validez, en un sistema de validez distinto al de la propia Constitución y que simplemente se relaciona por motivos de aplicabilidad, ¿no? Los derechos fundamentales de nuestra Carta, por lo tanto, no están constitucionalizados en una Constitución formal y difícilmente podríamos decir que los derechos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea son derechos fundamentales siguiendo esta definición. Pero, por supuesto, vivimos en una sociedad distinta, no vivimos en los comienzos del siglo XX y la realidad, el poder, la sociedad es completamente diferente. Por lo que las herramientas constitucionales y las definiciones constitucionales clásicas no pueden ser trasladadas directamente a la realidad jurídica que hoy nos encontramos en la Unión Europea. Porque la Unión Europea no sea un Estado, no esté dotada de una Constitución. El derecho constitucional, la garantía de derechos, la limitación del poder, la división de poderes, ya no tiene ningún sentido en el ámbito supranacional. No es cierto, tiene más sentido que nunca, porque hay más poder privado que nunca y hay más poder en el ámbito global que nunca que merecen ser limitados y garantizados mediante mecanismos constitucionales. Por lo tanto, no podemos trasladar una definición clásica de derechos fundamentales al ámbito de la Unión Europea. De manera que, ¿cómo podríamos identificar estos derechos? Volvemos a la misma idea que pretendo plantear, desde su invocabilidad. El derecho fundamental no debería valorarse simplemente por el lugar, la norma que estuviese amparando ese derecho a nivel jerárquico, sino por sus posibilidades de invocación, por su eficacia y por su efectividad, por las posibilidades reales que tengan los ciudadanos de invocar estos derechos y de forzar toda la maquinaria de garantía de estos derechos. La Carta de Derechos Fundamentales se encuentra con tres grandes problemas. El primero, está previamente limitada y amputada desde su propia existencia, desde su propio nacimiento, porque la Carta repite una y otra vez como un mantra que los derechos fundamentales de la Unión Europea, de esta Carta, se encuentran limitados a los ámbitos competenciales de la Unión. Así que no nos encontramos con derechos fundamentales que constituyan el poder y la relación entre el ciudadano y el poder, sino que vienen previamente constituidos por una relación preestablecida entre las competencias que tiene la Unión y que tienen los Estados. La segunda cuestión es que nuestra Carta de Derechos Fundamentales en la Unión Europea, como las cartas constitucionales también, juegan con el doble factor de diferenciación entre derecho y principio. Un principio requiere de su desarrollo legislativo o normativo, lo que hace es establecer obligaciones al poder público que el poder público a su vez debe hacer eficaces para los ciudadanos, mientras que un derecho puede tener una eficacia directa, ser invocado directamente independientemente de que haya normas de desarrollo. Y también juega con esta cuestión, y nuestra Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no diferencia entre principio y derecho. Rara vez dice derecho o principio, y además en las explicaciones de la Carta se determina que aquello que es un principio puede ser un derecho, lo que es un derecho puede ser un principio, ¿no? Lo que significa que limita de alguna manera su eficacia de cara a los ciudadanos europeos para que puedan invocar directamente la Carta. Y por último, el tercer problema de nuestra Carta es el famoso artículo 51, también el 52 y el 53, pero el famoso artículo 51. ¿Ante quién es invocable la Carta? La Carta es invocable ante las instituciones de la Unión, el Consejo, la Comisión, el Parlamento, el Banco Central Europeo con ciertas restricciones, y también frente a los poderes públicos de los Estados, pero solo cuando los Estados estén aplicando derecho de la Unión Europea, lo que significa que la Carta puede ser invocada por un ciudadano frente a un poder público estatal, siempre y cuando pase el test de competencia de la norma que se esté aplicando. La Carta no es invocable por sí misma, sino que debe pasar un test. ¿Este caso concreto se somete al ámbito de competencias de la Unión o al ámbito de competencias del Estado? Y ahí vuelve a tener que resolver un tribunal, porque las competencias de la Unión no están determinadas de manera exhaustiva, sino que están abiertas, son muy flexibles porque se determinan por objetivo, no por competencia de materias, sino por objetivo, crear un mercado interno, el euro, etcétera. Así que son muy flexibles y deben pasar el test. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no puede denominarse derecho fundamental, normas de derechos fundamentales en la Unión Europea, siguiendo un canon clásico
una definición clásica, como la que utilizamos en los estados, que esté constitucionalizada en una constitución, porque no tenemos constitución, que sea directamente eficaz, por lo tanto directamente accionable frente a los estados, porque se somete a un ámbito de división competencial que requiere una reflexión previa por parte de los tribunales de cada caso, un case by case. Para saber si la Carta es aplicable, hay que acudir al caso concreto para ver si ese ámbito concreto, ese conflicto concreto, está regulado por el ámbito, por el derecho europeo o el derecho nacional, y ni aún así es tan claro. De manera que la única forma que tenemos de definir nuestra carta como una carta de derechos vuelve a ser no utilizar criterios de jerarquía o de mera limitación del poder público, sino criterios de eficacia en el sentido de invocabilidad de los derechos de la Carta. Solo cuando los derechos de nuestra Carta sean realmente invocables por un ciudadano ante un tribunal para determinar el sentido de la sentencia desde una perspectiva o desde otra, es decir, para obligar a la eficacia del derecho, a que ese derecho desplace otras normas contrarias en esa sentencia y se resuelva el caso, solo cuando el derecho de verdad invocable por parte del ciudadano, directamente invocable, podría considerarse un derecho fundamental. Esta es la definición que yo estoy intentando trabajar desde hace tiempo, tiene sus pros y sus contras. Considerar que el derecho, la invocabilidad del derecho es lo que hace que un derecho sea derecho fundamental, trae muchos problemas. Hay derechos que obviamente requieren de un desarrollo legislativo, deben concretarse, de un desarrollo presupuestario, si no, no es posible hacerlo eficaces. Y entonces condenar un derecho a no ser fundamental simplemente porque requieran de un desarrollo previo por parte de los poderes públicos, pues puede condenar a muchos derechos a no ser derechos fundamentales nunca. Pero sí nos permite, de alguna manera, situar en el centro de nuevo al ciudadano a la hora de darle valor a estos derechos como derechos fundamentales, desde la invocabilidad del ciudadano, y a la vez resolver el conflicto que tenemos en torno a la jerarquía de las normas y la unidad del sistema. Por supuesto, este conflicto se resuelve sin darle una solución, partiendo del ciudadano, como que el ciudadano seleccionará el derecho de la Carta o del convenio que mejor le venga, que más le convenga en su caso, lo invocará ante el tribunal y en ese momento abrirá un procedimiento jurisdiccional en el que podrá debatir, si lo pensamos, como ha dicho el profesor Heberle en alguna ocasión, desde la perspectiva de la sociedad abierta de intérpretes constitucionales, o el propio John Ely, en un procedimiento jurisdiccional en el que el ciudadano invoca un derecho y debe argumentar el contenido de ese derecho, sus límites, en igualdad de condiciones al Estado, a través de su abogacía, o en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en igualdad de las condiciones de las instituciones de la Unión Europea, de los Estados de la Unión Europea, de otros ciudadanos que se sientan parte de ese procedimiento, de manera que dentro del procedimiento jurisdiccional, con la invocación, el ciudadano entra a formar parte de un debate en el que se va a concretar su contenido. Un debate en el que se va a concretar su contenido y donde además tiene diferentes posibilidades de elección. Ese debate se puede prolongar en el tiempo, porque no es un debate que se resuelva en la misma sede jurisdiccional nacional, sino que puede dialogar al mismo tiempo con otras sedes, la cuestión prejudicial, acabar llegando a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos o a una Corte Interamericana que terminen de concretar el contenido esencial de ese derecho, y de esta manera el ciudadano puede recuperar el protagonismo para concretar el contenido de cada uno de sus derechos. Por supuesto, no se resuelve de manera jerárquica, pero la existencia de diferentes tribunales, de un pluralismo de tribunales, la existencia de diferentes tribunales donde ninguno tiene la última palabra, pero que se ven obligados a colaborar, a dialogar, que se ven condicionados unas sentencias por otras para concretar un contenido mínimo de un derecho que es idéntico, pero que debe llegar a un punto común de acuerdo, finalmente terminaría iniciándose la chispa que prendería esta mecha, sería la invocabilidad por parte del ciudadano. Por supuesto, esto tenía mucho más desarrollo, muchas dudas, muchas críticas, pero simplemente me gustaría aportar aquí esta cuestión desde la perspectiva de la Carta de Derechos Fundamentales. Una vez que se analiza la fundamentalidad de los derechos de nuestra Carta,
podemos acabar llegando a la conclusión de que obviamente a día de hoy, ojalá en un futuro, pero a día de hoy, en las próximas décadas, no resolveremos la cuestión de quién tiene el derecho a la última palabra o dónde se encontrará en un mundo globalizado, en una sociedad digital, en un mundo financiarizado. Difícilmente encontraremos un punto último que ofrezca legitimidad a todo el sistema y que pueda resolver con jerarquía este sistema. Sin embargo, si podemos, dentro de este sistema en red donde no hay una jerarquía, podemos devolver la legitimidad democrática a los ciudadanos si entendemos los derechos fundamentales y entendemos la garantía de los derechos y el procedimiento jurisdiccional desde la perspectiva de la posibilidad de invocar el derecho ante el tribunal. ¿Qué supone esto? Esto supone un cambio, una profundización en doctrinas como la eficacia directa de los derechos en relaciones horizontales, la cuestión de la eficacia de derechos de contenido social que requieren de un desarrollo previo, pero, en mi opinión, es por ahí por donde la doctrina del derecho constitucional y la jurisprudencia está apuntando, a recuperar el carácter de fundamentalidad de los derechos en la invocación, porque de esta manera el pluralismo de cartas, el pluralismo de convenios, el pluralismo de tribunales no supone un caos, no supone inseguridad jurídica, sino que supone diferentes formas de elección y diferentes formas de abrir el diálogo para llegar a concretar un contenido mínimo último de los derechos. Gracias. El profesor Balaguer quiere hacer una reflexión también. Muchas gracias. Bueno, realmente porque en realidad teníamos que hablar de la carta y prácticamente no hemos hablado de la carta, hemos hablado de mecanismos de relación entre ordenamientos, que también es un tema sugerente y que son complementarios a los planteamientos que ha hecho Augusto Aguilar, porque justamente esta idea de los ámbitos de validez se manifiesta porque no existe esa ordenación jerárquica, como él dice, no existe la última palabra, hay que matizar las palabras cuando no existe la última palabra y hay que conciliar con otros órganos, ¿no? Pero lo que yo quería subrayar es que el profesor Aguilar, que tiene un libro magnífico, no sé si podemos hacer publicidad del libro, pero Naturaleza y Eficacia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales, un libro espléndido sobre la Carta. Ya previamente había publicado en Thomson, si no recuerdo mal, un libro sobre el principio de primacía, ¿no? Y el planteamiento que él desarrolla, que a mí me parece extraordinariamente sugerente, como se ha podido ver aquí también, a nadie se le había ocurrido. Es decir, nadie había pensado que el principio de primacía sirviera para otra cosa que para establecer relaciones entre ordenamientos. Y sin embargo, él consiguió ver en el principio de primacía un modo de participación de la ciudadanía en la aplicación del derecho europeo. Es decir, realmente una idea brillante que de alguna manera se completa ahora con este libro, porque en este libro es lo que hace justamente el análisis de cómo se aplica por parte del Tribunal de Justicia, entre otras muchas cosas, ¿no? Pero digamos, una de las cosas que a mí me parecen especialmente relevantes del libro, el análisis de cómo se aplica por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la Carta de los Derechos Fundamentales. Y llega a la conclusión de que hasta fechas muy recientes, de manera predominante, el Tribunal de Justicia no ha aplicado realmente la Carta como tal, ha aplicado la Carta en relación con las necesidades de aplicación del derecho europeo, es decir, en relación con el desarrollo del derecho europeo, con el marco competencial europeo, con las directivas, etc., ¿no? Y ese es un tema que nos dio lugar a un seminario que participó también el profesor Pedro Cruz Villalón, parte de nuestro más brillante constitucionalista, como es conocido en España, pues también presidente emérito del Tribunal Constitucional y abogado general que fue del Tribunal de Justicia, y Miguel Aspitarte y el propio autor del libro, en el que una de las cuestiones que nos planteamos y que todavía no tenemos respuesta, pero es una cuestión que queda abierta a partir del libro, es si realmente los derechos fundamentales pueden estar mediatizados por una vertebración competencial. Es decir, si no tenemos que llegar ya al punto en el que los derechos fundamentales, por su relación con la dignidad humana, por su relación con las raíces culturales del constitucionalismo, no deberían ser algo ajeno
a la cuestión competencial y deberían basarse justamente en la primacía, como decía Augusto Aguilar, de la persona, del ciudadano, en relación con los distintos contextos en los que esos derechos se mueven, y no tanto de una vertiente competencial estricta, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo, que en definitiva, lo señala en la Carta en relación con el Tribunal de Justicia, pero hay siempre una vertebración competencial de los derechos que de alguna manera distorsiona la aplicación de los derechos, ¿no? Porque si los derechos son parte de un patrimonio común, universal, quizás el tema competencial debería estar modulado o debería hacerse más flexible a la hora de aplicar los derechos, ¿no? Era simplemente por completar, porque creo que esas reflexiones son reflexiones muy interesantes y que nos trasladan a otro nivel del debate sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Profesor Pizzolo. Sí, yo agradezco estas intervenciones por su alto nivel técnico, pero que son accesibles, inclusive para quienes no vivimos en la Unión Europea, pero sí seguimos de cerca su desarrollo jurídico. Yo he señalado algunos ámbitos problemáticos, coincido con algunas cosas, me permito disentir en otras, la idea es un poco, sobre todo con mi nuevo amigo, ¿qué pasa con el efecto directo, ¿no? Y la interpretación que le da al artículo 47 de la Carta, sobre todo en materia de asilo, el Tribunal de Luxemburgo. Pero primero quería plantear con el profesor Balaguer, el tema central, me parece, lo explicó de manera magistral, discutimos la cuestión de la última palabra, utilizó una referencia muy interesante, muy clara, la tercera norma, ¿no? Digamos, ¿quién decide? En un sistema federal la tenemos fácil. Nosotros en Argentina, en México, en Brasil, en Venezuela vivimos un sistema federal, por eso quizás lo vemos de otra manera, en el sentido de que cualquier duda competencial termina en la Corte Suprema, ¿no? Aquí no existe, se han hecho propuestas desde el constitucionalismo multinivel más variadas, del Consejo de Sabios, reformar los tratados, etcétera, etcétera. En relación al tema de la doble prejudicialidad, al problema del control concurrente que Cruz Villalón lo plantea de manera brillante en su intervención como abogado general en el asunto Baylor, en la primera cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, que enlaza con la identidad constitucional. Y por la postura del Tribunal Constitucional Español, ¿no? Que me gustaría un poco polemizar para provocarlo, es un poco la lucha no tanto por la última, sino por la primera palabra. Porque, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Primero plantee la cuestión prejudicial y después venga. Y pregunte aquí, perdón. ¿Qué pasa si no está de acuerdo, no? Después, ¿no? Es lo mismo que... Pero si me permite... Sí, claro, por favor. Aquí hay un error. Se entiende la polémica, ¿no? Sí, aquí hay un error de planteamiento. Esto tuve ocasión de debatirlo hace poco justamente con Roberto en un seminario que tuvimos en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y estaba también el profesor Aragón allí, el profesor Sorozaba, en fin, era un seminario de muy alto nivel donde también, como trajiste al profesor Aragón, ¿te acuerdas? Que lo hablamos aquí también en el seminario que dio el profesor Aragón aquí en Granada. Y yo he llegado a la conclusión de que el planteamiento es equivocado. O sea, que el planteamiento no debe ser qué órgano debe tener la primera o la última intervención sobre este tema, sino que a lo que se debe atender es a la naturaleza del conflicto, al objeto del conflicto, a la naturaleza del conflicto. Y en función de la naturaleza del conflicto habrá que decidir en cada caso a quién corresponde tener el planteamiento. Por ejemplo, si yo lo que tengo es exclusivamente una duda sobre la legitimidad, la validez del derecho europeo, no tiene sentido que acuda al Tribunal Constitucional, porque no me lo va a resolver, no le corresponde resolver al Tribunal. Si lo que tengo es una duda exclusivamente sobre la constitucionalidad
de la norma, pero es una duda relevante porque en función de que la norma sea constitucional o no, se puede aplicar, digamos, en relación con el derecho europeo, y puede haber casos en que sea procedente establecer una depuración del ordenamiento y no simplemente un control en el ámbito de validez temporal de la norma, sino un control pleno por parte de la jurisdicción constitucional sobre la norma legal y, por tanto, decidir si esa norma legal es o no constitucional y expulsarla en su caso del ordenamiento. Entonces yo creo que realmente la perplejidad que tenemos con este tema, porque ha sido un tema que lo vamos debatiendo seminario por seminario, y tenemos una cierta perplejidad porque no tenemos una regla clara, porque no hay, digamos, una opción vencedora con nitidez que nos permita decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro, ¿no? Hay que elevarla primero al Tribunal de Justicia o hay que elevarla primero al Tribunal Constitucional. Yo creo que la perplejidad radica en que nos hemos planteado el tema, pues digamos, en sentido contrario a lo que hace Augusto cuando se plantea los temas, que se los plantea más atendiendo al objeto del proceso y no tanto a la jerarquía o al orden institucional de los tribunales. Yo creo que hay que acoger esa perspectiva y, por tanto, desde esa perspectiva, atender a la naturaleza del conflicto. Y a partir de la naturaleza del conflicto, unas veces la solución debe ser una y otras veces la solución debe ser otra, ¿no? Después de mucha reflexión en diversos foros que hemos tenido sobre este tema con especialistas muy notables, creo que la perspectiva es equivocada si se atiende a un problema de preferencia entre tribunales. Creo que hay que atender a la naturaleza al objeto del conflicto, y en virtud de cuál sea la naturaleza del conflicto, el juez deberá decidir atendiendo a aquello que sea más proporcionado y más procedente en relación con el conflicto. No sería tanto entonces una cuestión de procedencia, de regla en el tiempo, sino de competencia. Digamos, de competencia en el sentido de la naturaleza del conflicto, es decir, en el sentido de que el conflicto puede requerir a veces una intervención de un órgano o de otro, pero establecer una regla general por la cual se le tenga que dar preferencia al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Justicia, a mí me parece un error, sea a quien se le da preferencia. ¿Y es posible dividir, por ejemplo, el tema de protección de datos? Sí. Hay una polémica en Francia, ahora central, el Consejo de Estado dice, no, yo voy a seguir recolectando datos de manera general. Sí. Luxemburgo dice, no, mire, está violando el reglamento. ¿Es posible? Ahí todos son competentes, todos opinan, ¿no? Bueno, es posible, desde mi punto de vista es posible si hay flexibilidad y hay sentido de lealtad ordinamental, si es que podemos utilizar este criterio, ¿no? O sea, que es un poco como la lealtad institucional. Es decir, que yo no voy a reclamar mis privilegios como tribunal por el hecho de ser un tribunal interno, porque yo estoy al servicio del ordenamiento jurídico y tengo que tener en cuenta ya, y eso es urgente que los tribunales constitucionales lo tengan en cuenta, que en cuanto servidor del ordenamiento jurídico no estoy hablando solamente de la Constitución interna, porque la Constitución interna apela y se abre a otro ordenamiento. Y eso significa que nosotros tenemos que incorporar esos ordenamientos dentro del juicio que realicemos, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, apelar a un conflicto en función de una, digamos, primacía de un tribunal sobre otro, o de una preferencia de un tribunal sobre otro, a mí no me parece operativo. Me parece que forma parte de la naturaleza del problema, de la raíz del problema, pero que no es la solución. La solución es centrarse en el objeto del conflicto y a partir de ahí valorar por parte del juez del tribunal qué corresponde hacer y qué tiene que decidir en la apelación, eventual apelación a los tribunales que tienen que resolver los problemas de validez de las normas que tienen que aplicar, ¿no? Y el otro concepto central, me parece, en esta discusión es la nueva estrella conceptual, que es identidad constitucional, ¿no? Tema, si los hay, indeterminado, que ha permitido una identidad constructiva y otra destructiva, ¿no? Atendiendo a los desarrollos de los distintos tribunales constitucionales. Por ejemplo, el constitucional polaco, lo hemos dicho ayer, invocando la identidad y la protección de la Constitución, destruye el sistema, plantea la ruptura sistémica, y otros tribunales lo han enriquecido con sus aportes.
el Tribunal Constitucional húngaro habla de identidad histórica de Hungría. Y religiosa, bueno, no quería caer en eso. Bueno, es que esta forma parte de esa, digamos, de esa formulación en el caso de Hungría, ¿no? O sea, su visión de la Gran Hungría debería ser la visión de Europa, ¿no? Entonces, es el punto. Tomando ese conflicto, ¿no? Yo lo denomino, siguiendo a Ruggeri, el soberanismo constitucional, ¿no? La exaltación del soberanismo constitucional. ¿Hasta qué punto es posible utilizar el concepto de identidad constitucional como un ámbito común de articulación entre distintos niveles de protección, viste estas limitaciones conceptuales, prácticas conceptuales, ¿no? Pues yo diría que hay que diferenciar, porque nuestra función consiste en diferenciar y en clarificar, ¿no? Y a veces quizás las diferenciaciones pueden no ser operativas, pero en general tenemos que procurar introducir luz, y la manera de introducir luz es estableciendo clarificaciones y diferenciaciones, ¿no? Entonces, el concepto de identidad constitucional, la idea de reservas constitucionales, de contralímites, tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente colaborativa, podríamos decir, de confluencia entre ordenamientos, que fue resaltada ya hace mucho tiempo por un investigador italiano, un profesor italiano de La Sapienza, Angelo Schillaci, que se formó aquí en Granada. Hay que decirlo, lo decimos con mucho orgullo porque realmente es discípulo de Paulo Rídola, pero se formó aquí en Granada y realmente es una persona muy brillante, y ya establecía este criterio. Es decir, ya decía ahí que había que ver los problemas de contralímite y de relación entre ordenamientos, de, digamos, las fronteras y los conflictos que se planteaban en otra vertiente. Había que verlo en vertiente colaborativa, es decir, como una idea de confluencia entre ordenamientos, de manera que las zonas de contacto entre los ordenamientos jurídicos no fueran un elemento de conflicto, sino un motivo para la colaboración y para la integración entre ordenamientos. Y esa es una idea muy luminosa que aquí hemos seguido realmente en nuestras investigaciones después, y que nos permite clarificar esos dos elementos. Es decir, tenemos por un lado la identidad constitucional como un instrumento de modulación, de flexibilización de las relaciones entre ordenamientos, que es a lo que yo hacía referencia anteriormente en mi intervención. Y luego tenemos la identidad constitucional como contralímite, como frontera, como reserva constitucional, es decir, como una definición de aquello que resulta intangible desde el punto de vista de la identidad de la Constitución. Y yo tengo muy serias dudas sobre este último concepto, por lo siguiente, porque cuando uno utiliza un concepto, define un concepto, tiene que, lógicamente, aportar, es una obligación, entiendo yo, ¿no? Que si tú pones sobre la mesa un concepto, tienes que darle contenido, tienes que aportar contenido. Y ahora vamos entonces al contenido que se le da a este concepto. El contenido lo ha desarrollado básicamente el Tribunal Constitucional Federal Alemán. El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha identificado este criterio de la identidad constitucional o la identidad nacional con la idea de las cláusulas de eternidad. ¿Por qué? Tiene un sentido, porque la lógica, digamos, del ordenamiento, uno puede decir, bien, todo aquello que pueda ser modificado o reformado, obviamente no puede ser integrar la identidad nacional, porque la Constitución, para adaptarse al derecho europeo, ahí no tiene una barrera, no tiene una frontera, tiene simplemente un mecanismo de adaptación que está previsto en la propia Constitución. Por tanto, las cláusulas pétreas, las cláusulas de intangibilidad, las cláusulas de eternidad, como queramos llamarlo, son las cláusulas que podrían servir para caracterizar la identidad constitucional como límite, como frontera. Que después, como sabemos, efectivamente, algunos tribunales constitucionales del Este, no solo el polaco, pues lo han utilizado en un sentido realmente retórico, porque no tiene contenido tampoco, siguiendo la estela del Tribunal Constitucional Federal Alemán. El Tribunal Español también, ¿no? Declara el Tribunal Constitucional intangible. Sí, el Tribunal Constitucional, pero aquí es donde se plantea la cuestión curiosa, ¿no? a la que volvemos ahora, ¿no? Entiendo que puede ser un mecanismo de definición de la identidad nacional, las cláusulas de eternidad, las disposiciones intangibles, porque tiene una cierta lógica. Como decía, esto no se puede modificar, pues si tenemos que buscar la identidad nacional, tenemos que buscar un núcleo intangible. Esto es intangible desde el punto de vista constitucional. Ahora,
El Tribunal Constitucional, efectivamente, en la Declaración 1/2004 apeló también a un núcleo intangible. Pero el Tribunal Constitucional español se olvidó de un dato importante, es que nosotros no tenemos cláusulas de intangibilidad. Claro, por supuesto. Y por tanto, al no tener cláusulas de intangibilidad, esa doctrina es una doctrina que no tiene sustento normativo, no tiene sustento en la Constitución. Sin embargo, también invoca el Consejo Constitucional, ¿no? Sí, lo invocan muchos tribunales, pero hay que matizar, ¿no? O sea, Claro. en el caso, es decir, si nosotros utilizamos las cláusulas de eternidad, aquí hay dos problemas que se plantean. Dos órdenes. Primero, lo que tú dices, los tribunales que actúan sobre constituciones que no tienen disposiciones intangibles, porque en la Constitución española es posible la revisión total. ¿Cómo defines tú ahí un núcleo intangible? Sí, es posible la revisión total. Yo tuve hace algunos años un congreso en Roma sobre Mortati y tuve que hablar sobre este tema. Y yo entendía que la única posibilidad de establecer un núcleo intangible aquí es la idea misma de democracia pluralista. Es decir, la democracia pluralista, si cambiaría la constitución material en sentido de Mortati, ¿no? Que es lo que justamente el Congreso era sobre Mortati y intentábamos reflexionar sobre la idea de constitución en sentido material de Mortati, ¿no? Entonces, si cambia la democracia pluralista, evidentemente, con todos los elementos fundamentales que integran la democracia pluralista, ya no tenemos una imagen reconocible de la Constitución española, sería otra Constitución. Pero eso no está en la propia Constitución, es un límite que nosotros tenemos que deducir de la propia Constitución. Eso ya plantea un problema desde el punto de vista de la confrontación con otro ordenamiento. Pero es que además hay otro problema más grave, y el problema más grave es que la teoría del Tribunal Constitucional Federal alemán se cae por su base. Es una teoría absolutamente falta de solidez, porque la idea de disposiciones intangibles, cláusulas pétreas, de cláusulas de intangibilidad, este es un principio que se acuña para proteger al Estado constitucional en clave interna en relación con posibles involuciones internas, pero no para relacionarse con otros ordenamientos jurídicos, ¿no? Entonces, claro, hay una contradicción fortísima en la tesis del Tribunal Constitucional Federal. El Tribunal Constitucional Federal dice: si Europa evoluciona hacia un modelo federal, esto rompe las disposiciones intangibles, las cláusulas determinadas de la Constitución Federal. Y ahora yo le planteo a un amigo que también vino aquí hace poco a dar una charla, el profesor Dieter Green, que coincidió también en Roma hace poco con él, y le planteo justamente en este congreso, que él también intervino, sobre Mortati, ¿qué ocurre con la unificación alemana? En la unificación alemana ha cambiado nada menos que el sujeto constituyente. O sea, no es que estemos hablando de un cambio accesorio dentro del orden constitucional, es que estamos hablando de 16 millones de personas con unos territorios diferentes a los que existían antes en el Estado alemán, que se integran dentro del sistema de la Ley Fundamental de Bonn porque se rechazó la posibilidad de hacer una Verfassung, de generar una auténtica constitución de las dos Alemanias, y por motivos de la coyuntura internacional se optó por integrar a los nuevos Länder con la nueva población alemana dentro de la Ley Fundamental de Bonn. Es que eso evidentemente es una ruptura del orden constitucional alemán. Es decir, tú no puedes aplicar la misma constitución a un sujeto constituyente distinto, como fue la nueva Alemania que surgió unida después de la reunificación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que, claro, resulta sorprendente que el Tribunal Constitucional Federal Alemán no aplique eso, porque no lo aplicó a la reunificación alemana, y siendo la Constitución alemana una constitución basada en la idea de europeísmo, de lealtad a la idea europea, sin embargo, utilice nada menos que las cláusulas de intangibilidad, que son unas cláusulas que tienen sentido, insisto, en la lógica del derecho constitucional del Estado nacional, pero no en la lógica de las relaciones entre ordenamientos, lo utilice en contra de la integración europea. Todo esto, naturalmente, no nos dice nada del futuro de la integración europea, porque si mañana se ve necesario, como se está empezando a ver ya, que Europa sea una Europa federal, una Europa que realmente tenga capacidad de gestión de sus asuntos en el mundo, parece evidente que en ese contexto, si hay que aprobar una nueva constitución alemana, se aprobará una nueva constitución alemana. Eso parece claro, ¿no? O sea, no va a ser un obstáculo la ley fundamental para la integración europea. Pero nos genera una cierta incertidumbre a la hora de definir cuál es la identidad nacional, porque claro, si la identidad constitucional, porque si la identidad constitucional son las cláusulas pétreas,
las disposiciones intangibles, tenemos constituciones, como por ejemplo la rumana o la portuguesa, con una gran cantidad de límites a la reforma constitucional. Esa es la identidad constitucional. Y sin embargo la española no tiene identidad constitucional porque no tiene límites, no tiene cláusulas determinadas. Entonces yo, sinceramente, veo el concepto de identidad constitucional como un concepto más operativo en la confluencia entre ordenamientos para dar flexibilidad a las relaciones entre ordenamientos, como un concepto operativo en lo que se refiere a las relaciones de conflicto entre ordenamientos, ¿no? El tema de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 5 de mayo de 2020 ha sido resuelto ya, se abrió un expediente a Alemania por parte de la Comisión Europea. La Comisión Europea lo cerró después de que se le dieron las garantías de que en modo alguno suponía una inaplicación del derecho europeo y que la sentencia no se iba a ejecutar como tal. Por tanto, ha sido entiendo yo, una salida de tono por parte del Tribunal Constitucional Federal Alemán, y los otros desafíos que se están planteando en Europa sí que son muy problemáticos. Son muy problemáticos no por el desafío en sí mismo, sino porque proceden de países como Polonia, donde no se respeta el Estado de Derecho y donde realmente vemos que no se comparte el patrimonio constitucional común europeo, ¿no? Ahí sí que hay un problema serio. Y se sanciona a los jueces por fracción prejudicial. Hay que tomar argumentos, ¿no? Por favor. Gracias. Yo estoy completamente de acuerdo y recogiendo el guante de las preguntas, creo que en la realidad el problema del doble reenvío prejudicial y el problema del identity review, ¿no?, de la identidad constitucional, realmente no es tal. Es un problema más teórico, de un contenido más político que jurídico, porque en el ámbito de la cuestión prejudicial, el planteamiento al Tribunal de Justicia de una duda sobre cómo interpretar o sobre la validez del derecho europeo antes de aplicarlo, ¿no?, por un juez. En ese ámbito de la cuestión prejudicial y el doble reenvío, la historia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha sido la misma, ¿no? Desde un principio dijo, si usted, señor juez ordinario de un Estado miembro, tiene dudas sobre si debe aplicar o no el derecho europeo, debe preguntarme a mí y no al Tribunal Constitucional o a su órgano interno. Los órganos internos levantan el hacha de guerra y dicen, no, debe preguntarme a mí primero. Y el Tribunal de Justicia, a los 2 años, dice, de acuerdo, si usted tiene dudas sobre si debe aplicar el derecho europeo, debe preguntarle primero a sus órganos jurisdiccionales y si le dicen que no lo aplique, me pregunta a mí, en última instancia. Y dirán los tribunales constitucionales, como el francés, no, si usted tiene dudas, debe preguntarme a mí en última instancia. Y entonces responde el Tribunal de Justicia, de acuerdo, si usted tiene dudas, pregúnteme primero a mí, Tribunal de Justicia, por último le pregunta a su Tribunal Constitucional, pero al final debe hacer lo que yo diga, porque no debe dejar de aplicar el principio de primacía. Entonces, realmente al Tribunal de Justicia le da igual, y se observa, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán. El Tribunal Constitucional Federal Alemán declara a los 3 o 4 años de estar aplicándose unas medidas económicas por parte del Banco Central Europeo para sacar a Europa de la crisis, que eso es inconstitucional. Declara que es inconstitucional y siguen aplicándose hasta el día de ayer, ¿no? Que bajaron los tipos de interés. Pero 3 meses para que se pongan de acuerdo. Claro. Hay una instancia de negociación. Entonces, claro, hay una jurisprudencia en la que dice esto es inconstitucional, pero bueno, se lleva haciendo 3 años, se seguirá haciendo otros 3 años y no pasa nada. Es decir, tienen realmente un contenido político porque no tenemos un sistema a nivel político y a nivel democrático, un sistema para resolver este tipo de crisis, pues por lo que estamos hablando. No tenemos un sistema realmente uniforme, unido, y al no tener un sistema con una última palabra, los conflictos políticos se terminan convirtiendo en conflictos jurisdiccionales y se resuelven mediante un diálogo entre tribunales. Y lo mismo ocurre con la identidad constitucional, es exactamente igual. Los casos que hay de reconocimiento de que la identidad constitucional es un límite a la aplicación del derecho europeo se acaban saldando finalmente con una interpretación eurofriendly del Tribunal de Justicia o del Tribunal Constitucional de turno. Tenemos el caso del famoso asunto Tarico. Un juez acude al Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia determina que debe aplicarse el derecho europeo, ese mismo juez vuelve al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional plantea cuestión al Tribunal de Justicia y en segunda instancia, una vez que ya han puesto las cartas sobre la mesa, el Tribunal de Justicia
cambia su interpretación, llega a una interpretación uniforme y pactada de alguna manera con el otro tribunal y terminan al final aplicando la norma en un sentido determinado, pero pactado, acordado entre dos tribunales para evitar un conflicto mayor, ¿no? Es cierto, como dice por ejemplo nuestro compañero Miguel Aspitarte, siempre plantea muchas dudas, ¿no? ¿Se puede derivar al ámbito del proceso jurisdiccional conflictos políticos que requieren de una decisión política, etcétera? Siempre el ámbito jurisdiccional se puede convertir en un nuevo parlamento o en un nuevo político. Hay muchas dudas sobre esto, pero sí es cierto que quizá los conceptos como identity review, la doble prejudicialidad, no son más que herramientas con una naturaleza cuasi política para evitar esos conflictos en el ámbito jurisdiccional y que los resultados finales no provocan crisis reales a nivel político, pero no a nivel jurisdiccional. El mismo caso de Polonia. Polonia ha dicho que el derecho europeo no tiene primacía, pero da igual, ¿no? Es como, yo le explico a los alumnos a veces la metáfora del hormiguero, ¿no? Yo quiero terminar con un hormiguero que tengo en mi cocina y tapo la salida, pero da igual porque las hormigas van a encontrar otra salida y tienen muchas más salidas. Yo le digo al juez que no plantee cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia o yo dejo de plantear cuestiones prejudiciales como el Tribunal Constitucional y da igual porque el juez las puede preguntar directamente, las puede plantear directamente, ¿no? Da igual porque al no existir un punto jerárquicamente superior, al final las cuestiones se acaban amoldando en una realidad líquida, en una realidad como el hormiguero, acaban surgiendo esos conflictos y se acaban resolviendo de una manera pactada, como este concepto del que habla el profesor Balaguer, de Angelo Schillaci, donde los derechos, los valores, el identity review, la identidad constitucional se entienden más como un mandato para ir evolucionando hacia puntos de encuentro y crear un derecho constitucional material común, real, un mínimo común denominador a todos los estados, ¿no? Lo que no sé cuánto aguantarán los sistemas jurisdiccionales, los tribunales, el proceso judicial, cubriendo el papel que no se cubre por una vía legítima, democrática, parlamentaria, etcétera, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Mi duda siempre es la misma. ¿El mundo jurídico va a evolucionar hacia eso, hacia un mundo judicializado, hacia la resolución de conflictos políticos en el ámbito judicial? La pandemia, el COVID, etcétera, estamos tendiendo a eso, ¿no? Quizá los problemas serían, las cuestiones serían mucho más formales, ¿no? Quizá habría que cambiar el ámbito jurisdiccional, quizá habría que cambiar el ámbito de oposiciones, quizá habría que darle una mayor legitimidad democrática al juez, a los tribunales, en su acceso, en su invocación, la legitimidad activa para plantear demandas. Quizás las dudas deben por ahí, el mundo al que nos enfrentamos, en el que no hay un punto de decisión última ni un juez último, pues tiende a flexibilizar todos estos cauces, todos estos conflictos políticos mediante las vías jurisdiccionales y es ahí donde hay que atacar, ¿no? Bueno, lo que quería decir es que realmente los conflictos sobre la doble prejudicialidad y el identity review constitucional no han ido nunca más allá. En el caso polaco, donde se ha determinado, no tiene primacía, pero da igual porque cualquier juez polaco que no sea el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, politizado obviamente, podrán plantear sus cuestiones prejudiciales, podrán aplicar la primacía y se tardarán años en revertir las decisiones de los jueces de primera instancia o segunda instancia contrario a la decisión del Tribunal Constitucional polaco, ¿no? Hay un efecto de intimidación, ¿no? También que no se puede dejar de lado. Pero Augusto, dos cosas, si me permitís, sobre lo que has dicho. Vuelvo sobre el efecto directo. Para mí, yo en eso no me permito disentir con vos. Me parece que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho de la Carta una bandera del efecto directo y me parece importante señalar que el sistema, por ejemplo, europeo de asilo común tiene una articulación, una garantía de eficacia a partir de esa interpretación, resumida en 2 puntos. El artículo 47 tiene efecto directo, no necesita ser desarrollado, lo que decías vos, puede ser invocado directamente, ¿no? Y justamente un foco de tensión muy fuerte con los tribunales constitucionales desde la sentencia Granital, que prácticamente eran los reglamentos, ahora hay una vocación expansiva hacia una fuga hacia el efecto directo, y eso genera una tensión muy fuerte. No tengo tan claro que determinar el ámbito de competencia pueda contener esa vocación expansiva en la interpretación del efecto directo
que presenta Luxemburgo. Pero bueno, es un eje de debate. Y la otra cuestión que has mencionado, la legitimidad democrática. En América Latina tenemos un máster sobre la legitimidad democrática, debatimos mucho el control de constitucionalidad como contrapoder, ¿no? El constitucionalismo latinoamericano se ha caracterizado por esa discusión a partir del control democrático, que termina siendo el control de una mayoría ocasional, ¿no? Temporal, la acción directa de constitucionalidad, en fin, tan discutida en ámbitos de la justicia constitucional. Pregunta concreta, con respuesta corta, si es posible, ¿cómo instrumentalizarías esa legitimidad democrática a la que tanto temía Kelsen, ¿no? Para la Escuela Libre del Derecho? Justamente lo pone el dogma del positivismo, ¿no? Bueno, lo ideal sería que un tribunal constitucional actúe solo en caso excepcional, cuando se vulnera el derecho de una minoría, que no debería ser la regla ordinaria, ¿no? De manera que hubiese una legitimidad democrática suficiente de los órganos políticos encargados de producir las normas, y que solo en casos excepcionales, cuando una minoría se viese vulnerado sus derechos, actuase esa Corte Constitucional. El problema es que realmente en la Unión Europea eso no existe, porque la regla es que la mayoría decide. No hay minorías en el Parlamento Europeo y la mayoría se impone sobre cualquier tipo de decisión que pueda plantear el Parlamento Europeo. Incluso para plantear un recurso de nulidad de un reglamento, una directiva aprobado por el Parlamento y el Consejo por parte de una minoría, hace falta una mayoría del Parlamento. Es decir, no hay un mecanismo real en el Parlamento Europeo porque falta un desarrollo, aunque ha avanzado mucho, un desarrollo en el ámbito democrático de las instituciones europeas y un desarrollo previo, por supuesto, ¿no? Que ese Parlamento Europeo realmente se vea identificado como una representación de las diferentes perspectivas ideológicas de la ciudadanía y no como una representación de los estados y de la ideología de los partidos políticos de los estados. Es decir, la clásica crítica de que no existen partidos políticos a nivel europeo reales, ni un sistema electoral europeo. Cada estado elige a sus diputados conforme a su sistema electoral para representarlo en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, la representación de un eurodiputado europeo de Malta no es igual a la representación de un eurodiputado español, pero no por una cuestión de proporcionalidad, sino simplemente porque se vota de forma distinta y se puede presentar como candidatos personas distintas. Claro, todo eso hace que el Parlamento realmente no sea un verdadero órgano de representación democrática del pueblo europeo y que funcione pues como está funcionando y como ha sido diseñado, como un contrapoder a los estados, ¿no? Es decir, habla con una voz mayoritaria frente a la voz mayoritaria de los estados. Parlamento, ciudadanos se enfrentan a los estados, pero como una mayoría, ¿no? Debería, por supuesto, desarrollarse mucho más para que el Parlamento tuviese sus propios mecanismos de representación de las mayorías y las minorías, y entonces tuviésemos de verdad una Corte Constitucional que actuase solo en momentos excepcionales para garantizar los derechos de las minorías, pero no es así. Además, tampoco tenemos una Constitución y, como ha dicho el profesor Balaguer, de hace mucho tiempo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está actuando como un órgano cuasi constituyente, no simplemente como un órgano intérprete de la Constitución y un órgano contramayoritario, sino como un órgano cuasi constituyente que crea derecho, crea principios y que toma decisiones sobre hacia dónde debe ir la integración europea, ¿no? Así que lo ideal sería aquello, pero claro, eso le da mucho miedo a determinada área, a determinada ideología europea, plantear que la Unión Europea y sus instituciones pudiesen convertirse en instituciones estatales o la Unión Europea en un futuro sistema estatalizado o constitucional, ¿no? Y en cuanto a lo de la eficacia directa, muy breve, yo estoy de acuerdo, el Tribunal de Justicia ha empezado a expandir esa eficacia directa, pero hace muy poco. Mi opinión, aunque todavía no la tengo muy investigada y muy analizada, es que el efecto Brexit ha provocado, el efecto Brexit y el efecto auge de los populismos y de los partidos políticos extremistas en la Unión Europea, ha incentivado que el Tribunal de Justicia vuelva
a actuar con cierto sentido de Estado, llamémoslo así, ¿no? Y vuelva a activar todos sus mecanismos interpretativos para permitir, para ampliar las posibilidades de eficacia directa del derecho y de los derechos por parte de los ciudadanos en la Unión, ¿no? Pero desde hace muy poco, ¿no? Caso Egenberg, etcétera, ¿no? Pero la tónica general no ha sido esa desde los años 90. Desde los años 90 la tónica general es que eficacia directa tendrán los reglamentos y los tratados cuando la disposición sea clara, precisa e incondicional, y la inmensa mayoría de las normas europeas y de derechos que se conceden a los ciudadanos a través de directivas no tienen eficacia directa y no pueden ser directamente invocadas, ni tendrán primacía nunca y dependerá de su desarrollo legislativo. Pero sí es cierto que desde hace relativamente poco el Tribunal de Justicia ha vuelto a tomar las riendas y a ampliar en cierto sentido la eficacia directa de disposiciones que nunca hubiésemos pensado que iban a poder ser directamente invocadas, como el derecho a tener vacaciones pagadas, que es un derecho social puro y duro y que sin embargo ha podido invocarse saltándose toda su doctrina por parte de una mujer viuda, su marido fallecido, y que antes de fallecer no dispuso de sus vacaciones, y por tanto la mujer reclama que le paguen las vacaciones que su marido fallecido no pudo disfrutar frente a una empresa privada, frente a otro particular, en una relación horizontal, porque había otra relación vertical, y que conceda eficacia directa y diga que esto es un principio general del derecho europeo que debe ser invocado y que tendrá eficacia directa y primacía frente a las normas de cualquier Estado, ¿no? Pero claro, de eso hace muy poco porque la tónica general y la dinámica general ha sido negar la eficacia directa, ¿no? Y en el ámbito del asilo pues, tenemos a un especialista, al profesor Porras, que podría perfectamente hablar sobre cómo ha influido esa eficacia directa en el ámbito de la tutela judicial en el asilo. Bueno, yo sobre el tema de la legitimidad de las jurisdicciones constitucionales, efectivamente, tenemos un problema de configuración del espacio público europeo. O sea, el espacio público europeo no es un espacio en el que exista todavía una democracia pluralista, ¿no? Entonces, la democracia pluralista es una democracia en la que, como todos sabemos, la contraposición fundamental es entre mayoría y oposición. Y, por tanto, a partir de ahí se construye también, desde esencia y valor de la democracia en el sistema kelseniano, la idea de una jurisdicción constitucional que desarrolla una función contramayoritaria, y también se construye el propio sistema de fuentes. Es decir, la idea de la reserva de ley, por ejemplo, no es exactamente una reserva de parlamento, como algunas veces se dice utilizando una doctrina alemana que tiene sentido en Alemania, porque en Alemania no hay normas con valor de ley, por tanto la reserva siempre es una reserva de parlamento. Pero no tiene sentido en países como el nuestro o en Italia, donde hay decretos legislativos y decretos leyes, por tanto, pero sí es una reserva de intervención de las minorías en los procesos, ya sea normativos o de control. Por tanto, la reserva de ley está vinculada al sentido formal de la democracia, el sentido participativo de la democracia por parte de las minorías, ¿no? Todo esto no existe en el sistema europeo. Porque el sistema europeo se intentó establecer una diferenciación entre ley europea y reglamento europeo. El Tratado Constitucional no salió, pero aunque hubiera salido tampoco era una aproximación al sistema de fuentes de una democracia pluralista, porque existía claramente una vinculación directa entre el reglamento europeo y la Constitución, además de la vinculación entre la ley, y por tanto había reglamentos independientes y era un sistema muy diferente del sistema de fuentes propio de un Estado constitucional, como ocurre en sistemas políticos de mayoría, digamos, basado en la representación parlamentaria. Entonces, todo esto quiere decir que efectivamente la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presenta particularidades, ¿no? Esto que señalaba antes Augusto, no tiene una función contramayoritaria porque no hay una democracia pluralista, ¿no? Y la contraposición esencial que existe en Europa no es entre mayoría y oposición, sino entre Estado y ciudadanía. Los Estados tienen todo el poder, la ciudadanía tiene muy poco, porque no hay una proyección de la ciudadanía en un espacio público europeo común, donde se debatan cuestiones europeas por actores europeos y con un sentido europeo. Hay un modelo de integración que se basa en la idea de que los Estados van a Europa a defender sus propios intereses y vuelven de Europa en mejor o
o peor situación los líderes estatales en función de que esos intereses se hayan defendido mejor o peor, pero no en función de que se defendan los intereses europeos. Esto lo estamos viendo ahora, desgraciadamente, con la situación que está viviendo ahora mismo la Unión Europea con la guerra de Ucrania. Entonces, digamos, las claves de legitimidad y de interpretación de las jurisdicciones constitucionales no son aplicables estrictamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como tampoco son aplicables a los tribunales supranacionales, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también por una razón fundamental, porque nosotros cuando hablamos de protección de los derechos no tenemos en cuenta que la protección de los derechos en el constitucionalismo se ha basado siempre en un equilibrio entre aspectos institucionales y aspectos jurisdiccionales, ¿no? Por tanto, la protección de los derechos no se garantiza solo por una proclamación de derechos y por un tribunal, sino también por una estructura democrática, por un Estado de Derecho, es decir, por una serie de garantías que forman parte de la estructura institucional de los derechos. Esto viene ya desde el artículo famoso del artículo 16, donde no hay separación de poderes ni garantía de los derechos, no hay constitución. Por tanto, hay una dimensión institucional y una dimensión declarativa. Esto no ocurre en los tribunales supranacionales. Los tribunales supranacionales son estrictamente pretorianos. Ahí no hay una interacción entre constitución, legislación y jurisdicción, como ocurre en los tribunales constitucionales internos, ¿no? En los tribunales constitucionales internos esas tres vertientes se equilibran. Y la respuesta a la jurisdicción constitucional la da el legislador y a su vez el legislador es corregido en esa función contramayoritaria por la jurisdicción constitucional, y todo esto presenta una estructura muy diferente en los tribunales supranacionales. Entonces yo lo que aquí quisiera resaltar es la idea de que el contexto ordinamental es muy importante a la hora de valorar la función jurisdiccional. Es decir, que nosotros podemos tener una idea clara de jurisdicción constitucional en el ámbito del Estado Nacional, pero que cuando ya pasamos a ámbitos supranacionales tenemos que valorar el contexto ordinamental. En un contexto ordinamental débil, como es el caso de la Unión Europea, efectivamente yo creo que el Tribunal de Justicia desarrolla algo más que una función jurisdiccional. Ha desarrollado tradicionalmente una función constituyente, ¿no? Cosa que no ocurre tanto, aunque pueda ocurrir a veces, en la interpretación que hacen los tribunales constitucionales. Entonces, en relación a la legitimidad de los tribunales internacionales especializados en la protección de derechos humanos, como la Corte Interamericana, la Corte Africana o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay todo un debate de fondo sobre la legitimidad, ¿no? En nombre de quién producen parámetros que deberían obligar a los estados partes. Quizás tenga que ver con el modo de selección, que es un modo intergubernamental, ¿no? Con la poca participación de un órgano representativo. Y el Tribunal de Justicia es distinto en eso, ¿verdad? Porque el modo de selección es un proceso transparente, con exámenes, se han rechazado candidatos. Entonces, sin duda, pregunto, ¿no es una variable el modo de selección a tener en cuenta? Bueno, para terminar, ¿no? Sí, el modo de selección, desde luego, es importante, pero tampoco diría que, desgraciadamente, digamos, no lo en los estados, en las jurisdicciones constitucionales nacionales, el modo de selección de siempre unos resultados muy positivos, ¿no? Hace poco tuvimos en España, con la última renovación, pues algunos problemas en relación con la idoneidad de los candidatos. El propio Cruz Villalón escribió en el periódico, y algunos otros autores, sobre los problemas de la idoneidad de los candidatos. Yo creo que, y si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? O sea, un juez que se selecciona cuando el presidente ya está en funciones. O sea, ya el presidente no debería tener capacidad de nombrar, porque sus funciones son limitadas, y sin embargo el presidente pues sigue nombrando jueces porque le daba igual, porque no quería dejar de estar en funciones y no quería dejar de ser presidente, y hizo todo lo posible para incluso con un intento de golpe de Estado no dejar de ser presidente. Entonces yo entiendo la duda, y también la entiendo porque creo que, a diferencia de los que estamos aquí presentes y seguramente gran parte del público, las doctrinas constitucionales siguen teniendo una gran vertebración nacional. O sea, no se han abierto ni a la idea de globalización ni a la idea de integración supranacional.
Y cuando tenemos ya realmente un derecho constitucional de la integración supranacional muy elaborado, con una serie de elementos que claramente nos definen particularidades respecto del derecho constitucional nacional, pues todavía las doctrinas constitucionales nacionales siguen con esa impregnación fuertemente nacional y no entienden muy bien que desde otro ámbito, esto ocurre claramente con el Tribunal Constitucional Federal Alemán, no entienden muy bien, y la doctrina alemana en general, salvo casos muy específicos como el de Peter Heberle y la escuela de Heberle y algunas otras escuelas que hay en Alemania, pero en general no entienden bien esto de que el ámbito de la democracia alemana sea corregido por un tribunal externo. No hablemos del Reino Unido, que ha tenido unas tensiones con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fortísimas. Sin embargo, yo creo que la legitimidad de las jurisdicciones supranacionales es una legitimidad clarísima en el contexto del constitucionalismo, o sea, y de la profundización democrática, porque lo que hacen las jurisdicciones supranacionales es establecer un nuevo nivel de la división de poderes, del control del poder. O sea, nosotros hemos tenido, digamos, tres formulaciones diferentes de la división de poderes. Una primera división de poderes política del constitucionalismo francés, donde el propio control recíproco del poder servía justamente como garantía de los derechos, por eso van unidos en la idea del artículo 16 y ambos extremos, es decir, el Estado a través de la división de poderes se controla a sí mismo, no interviene sobre la sociedad y garantiza los derechos en un momento en que los derechos se perciben como derechos de resistencia frente a la sociedad. El constitucionalismo alemán, que se sobrepone al francés, que no lo supera, simplemente lo completa, de inspiración kelseniana, lo que hace es aportar una nueva dimensión de la división de poderes, que es la división jurídica, la división a partir de la constitución normativa, de manera que hay ya un ámbito mucho más complejo de la división de poderes, no se trata simplemente del ámbito político, y de hecho además pueden interactuar los elementos o las claves políticas de la división de poderes con la jurídica, mediante los recursos de las minorías ante la jurisdicción constitucional, etc. Pero claramente estamos ante una nueva vertiente de la división de poderes. Y cuando hablamos de los tribunales supranacionales, hablamos de una tercera dimensión de la división de poderes, donde la propia Constitución nacional es ya simplemente un factor dentro de esa división de poderes que permite que a través de los tribunales externos se controle el poder estatal. Y esto es fundamental para garantizar la democracia y los derechos. Por tanto, yo creo que cuando se habla muchas veces de legitimidad de las jurisdicciones y específicamente de las jurisdicciones supranacionales, porque se parte de una visión, en mi opinión, muy simple del sentido de la democracia, no de la idea de democracia constitucional. O sea, la democracia casi diría en sentido populista, o sea, la democracia como expresión de la voluntad soberana del pueblo. Bueno, eso siempre ha sido una ficción, que él se nos dijo claramente, pero es que si hablamos de Crille, por ejemplo, no hay ningún soberano dentro del Estado, todos los poderes del Estado están sometidos a la Constitución, porque es la lógica propia de la Constitución normativa. Pues tenemos que entender que la legitimidad de la Constitución no procede solo de la democracia formulada a partir de la voluntad de la mayoría, sino que tenemos que partir también de la idea del respeto a los derechos de la minoría y el Estado de Derecho. Son todos vertientes que nos definen una auténtica legitimidad democrática. Entonces yo creo que muchas veces se plantean formulaciones excesivamente simples para analizar la legitimidad de las jurisdicciones supranacionales. Es decir, si entendemos que realmente estamos hablando de un nuevo mecanismo de control del poder y que el control del poder es algo esencial al constitucionalismo, creo yo que podemos defender claramente que la jurisdicción constitucional tiene una dimensión constitucional clara y precisa dentro del contexto civilizatorio, de desarrollo civilizatorio que supone la evolución del constitucionalismo. O sea, yo no tengo duda en absoluto de la legitimidad de la jurisdicción supranacional. No sé si tú quieres aportar algo. El control del poder, debate en el inicio Sí. Y en el presente, no en el pasado. ¿Cómo controlar al poder? Es que la función esencial que tiene el constitucionalismo y que tenemos nosotros desde el punto de vista de nuestro oficio como constitucionalistas, consiste justamente en controlar el poder. Es decir, es nuestra función y nuestra vocación, y tenemos que ir allí donde hay zonas o espacios grises que no se someten al poder, para intentar
que ahí haya un control también y una garantía de los derechos. Y la verdad es que estamos viviendo un declive muy fuerte del constitucionalismo por una razón fundamental. Toda esa estructura del control del poder era una estructura que estaba unida a la Constitución estatal, que estaba unida al Estado, y en el contexto de la globalización los factores de poder reales se sitúan fuera del Estado, ¿no? O sea, hablemos ya de especuladores financieros, de grandes compañías tecnológicas como Facebook, como Apple, como Google, y esos poderes no son controlables desde la lógica de la Constitución estatal. Por tanto, tenemos aquí un problema de desajuste importante para definir cómo podemos controlar esos poderes. Augusto proponía hace poco también en un debate que tuvimos la posibilidad de que los tribunales supranacionales, ya que no hay jurisdicción global, pudieran hacer una labor importante en el control de estas agencias, de estos agentes globales que son sobre todo compañías tecnológicas que tienen un poder sin límites actualmente, ¿no? Bueno, habrá que plantearse de qué manera podemos controlar a estos poderes globales, porque muchas veces estamos debatiendo sobre temas muy puntuales del derecho constitucional nacional, que es respetable y que también es nuestra función, pero yo creo que tenemos que abrirnos a la globalización y comprender la naturaleza del derecho constitucional en el contexto de la globalización. Bueno, gracias, Paco, Augusto.